¿Qué tal, amigos de María Visión? Bienvenidos un día más al podcast Vivir en Gracia. Es un programa dedicado a los sacramentos y hoy vamos a hablar del sacramento de la Eucaristía, un sacramento muy importante también en este año jubilar en el que nos encontramos. Para ello, tenemos hoy con nosotros a una querida amiga, se llama Consuelo Arroyo Bustos. Las dos nos conocemos desde hace muchos años a través de la Renovación Carismática, un movimiento muy importante en la Iglesia Católica al cual las dos le debemos nuestra conversión, en mi caso Paulina. Y bueno, es una persona, bueno, preséntate tú, Consuelo. A ver, ¿Cuál es yo tu...? he sido docente, estoy jubilada, discente siempre, de todo, aprendí de todo. Eh, Mi madre tenía un dicho que a Dios cuanto más se le conoce, más se le ama, y eso me lo inculcó a mí. Y entonces todo lo que sea relacionado con Dios, pues yo he leído mucho. Estuve estudiando en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas cuando se abrió en Sevilla, que ahora ya es facultad. Se inauguró en el 11-12 y estudié los 3 primeros cursos, no enteros. Cursé la asignatura de Eucaristía, por tanto, porque no soy la persona más autorizada para estar aquí en este programa. Mi conversión también fue no tan tumbativa como la de María del Mar, pero fue a través de la renovación carismática y bueno, el Señor me puso boca abajo la escala de valores. Empecé a trabajar en la pastoral penitenciaria, donde he estado 27 años. Y bueno, y no creo que tenga que decir mucho más. Bueno, Bueno, no he saludado. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde nos vean y quienes nos vean. pues muy bien. Encantada. Consuelo, mira, he pensado que vamos a rezar, pues para hacer este programa, a San Miguel Arcángel. ¿Te parece? Perfecto. Vamos a rezarle. Las rezamos entre los dos, entre las dos. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale, Dios, te pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Pues muy Amén. bien. Pues ya abordamos el tema de la Eucaristía, que tengo que decir también que la renovación carismática es muy importante este tema, porque las adoraciones en la renovación carismática son impresionantes, con música muy, bueno, muy, para mí son llenas de gracia. ¿Eh? Y bueno, yo soy de la adoración perpetua también, cosa que considero muy importante, pero ante todo vamos a hablar de, primero, qué es la Eucaristía, qué es el sacramento, Consuelo. Según el catecismo, el último de la iniciación cristiana, el sacramento es el propio cuerpo y sangre de Jesucristo, el que instituyó en la última cena y que lo hizo efectivo la entrega al día siguiente en la cruz. La Eucaristía se puede considerar el sacramento, lo que adoramos en una custodia, lo que comulgamos, pero también se llama Eucaristía la Santa Misa. Entonces, en la Santa Misa, que es también Eucaristía, Eucaristía significa acción de gracias, pero tiene muchos nombres. Es el mismo sacrificio de la cruz. En cada Eucaristía, en cada Santa Misa que asistimos, es el traer aquí y ahora el propio sacrificio que ocurrió en el Calvario. Es el mismo, no como dicen los protestantes que nosotros recrucificamos a Jesucristo. No, no, no. Es el mismo, que lo hacemos presente. Y en cada Eucaristía, en cada Santa Misa, se consagran las especies, que todos sabemos quedan en el sagrario o para exponerlas a la adoración. Vale, yo creo que... Pues muy bien. Y bueno, para recibir este sacramento, evidentemente, todo el mundo necesita una preparación. Los niños
pequeños se preparan para hacer la primera comunión a la edad de 9-10 años. Y bueno, es importante también saber qué requisitos tenemos que tener para poder recibir al Señor en cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿verdad? Porque no es cualquier cosa. Si dices que se preparan a los niños, entre la preparación tendría que entrar el hacerles entender en la medida de su edad y quién es. Es Jesucristo, es Dios. Y hoy lo tenemos muy difícil cuando a los niños, algunos, se les enseña a cogerlo con la mano. Es imposible tener sentido del misterio y tener un mínimo sentimiento de la distancia infinita que hay entre Dios y nosotros, porque lo que se coge en las manos es inferior a nosotros. Sí. Bueno, ese tema lo dejamos para más adelante. Hay que acudir a él en gracia de Dios, porque dice San Pablo tiene la institución de la Eucaristía en 1 Corintios 11, también la tienen los 3 sinópticos. Y después de la institución de la Eucaristía, San Pablo dice: quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues el hombre a sí mismo, y entonces coma el pan y beba del cáliz, pues el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Esto es muy fuerte, Y hoy nos acercamos a la comunión sin pensar en esto tan grave. Y bueno, es que el concepto de pecado se ha perdido bastante. Yo he oído decir muchas veces, de gente que no se confiesa, yo ni robo ni mato. Pero bueno, los mandamientos son 10, los pecados capitales 7, los mandamientos de la Iglesia 5, llevamos por 22. Ni robo ni mato son dos mandamientos, y todo lo demás, ¿dónde está? La verdad es que sí, que bueno, muchas veces falta de formación, sí. de que nos dejamos llevar por las costumbres, ¿no? Vemos muchas veces en bodas, bautizos y comuniones gente que nunca ha ido a la iglesia, a lo mejor por quedar bien. Pero claro, hay que tener en cuenta que eso es muy importante, que bueno, también muchos sacerdotes lo dicen, que se acerca a comulgar. En este caso, las personas que están debidamente preparadas, ¿no? En el caso, pues eso, de que veamos que vivimos, que por así decirlo, en pecado grave, no debemos acercarnos al sacramento. Por eso mismo que ha dicho Consuelo. Desgraciadamente, yo eso sí lo he oído a algún sacerdote, pero desgraciadamente son muy pocos. Los que antes de la comunión dicen el que lo dice, y me parece estupendo porque tiene mucha influencia. En Fátima, el encargado del español, en las misas de español, cuando van a repartir la comunión, como hubo un tiempo en que no se podía comulgar más que en la mano, pues dice que se puede comulgar indistintamente en la mano o en la boca, pero que hay que acercarse en estado de gracia. Y eso es importantísimo. Pero bueno, lo que decía antes de que muchos hemos perdido en el sentido del pecado, tampoco es que entendemos mucho lo que es el pecado. Yo, cuando evangelizaba en la prisión a los internos, se lo explicaba de esta manera y espero que sea muy fácil de entender. El pecado para el alma es como para el cuerpo comer setas venenosas. En primer lugar, nosotros no elegimos cuáles son venenosas o no, y no decidimos, pues esta que tiene un buen aspecto. Yo creo que la amanita muscaria es muy hermosa y a lo mejor de sabor también no la he probado nunca, ni lo voy a hacer. Pero puede ser muy atractiva a la vista y a otros sentidos, pero te la comes y te envenenas. El pecado en el alma es eso mismo. ¿Y por qué es una ofensa a Dios? Porque a veces es difícil entender cómo un pecado que yo puedo hacer en solitario, en mi habitación, como eso le influye a Dios. Dios nos ama infinitamente. Esto en la cárcel me lo entendían perfectamente, porque una madre que tiene un hijo drogadicto, aunque no le hagan nada a ella, que todavía no le robe ni nada,
Pero la madre sufre muchísimo cuando ve que su hijo se está destruyendo. Y como la madre lo ama, sufre. Pues ese es el pecado para Dios. El pecado que llamamos ofensa a Dios es un sufrimiento para Él. Aunque no le hagamos nada directamente, que también, por ejemplo, las blasfemias, pero no, tampoco, porque las blasfemias, aunque sean insultos a él no le hacen daño, a él no le hacen nada, pero él sufre porque el daño me lo estoy haciendo yo, con cualquier tipo de pecado. Pues muy lucrativa esa explicación que le dabas a los presos, porque claro, lo entenderían ellos perfectamente por la situación que vivían muchos, que su familia sufre mucho en esos casos de drogadicción, etcétera. Pues sí. Pues muy bien, Consuelo. Y bueno, dinos algo más así de lo que es la comunión hoy en día, de cómo, por así decirlo, comulgar. Yo sé que la Iglesia permite comulgar en la mano, por supuesto, pero quisiera saber un poco la historia, que tú eres muy entendida en el tema. Yo desde hace unos años para acá estoy comulgando en la boca y de rodillas si puedo, y si hay reclinatorio, por supuesto, porque tengo un problema en la rodilla, no me puedo arrodillar en el suelo, pero considero que es muy importante porque es el Señor, es Dios Todopoderoso, aunque en nuestra mente no quepa eso de que el Señor está ahí en ese trozo de pan, pero está. Y se merece toda la reverencia y el respeto que le podamos dar, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú de por qué cada vez comulga mucha gente? Bueno, aparte del tema de la pandemia y todo esto, pero antes también se hacía mucho y se sigue haciendo, ¿no? Pero ahora más. A ver, sobre la comunión en la mano hay un documento que se llama Memoriale Domini, en donde explica la historia de cómo surgió. Y todo. Bueno, primero de todo, yo voy a decir que yo he comulgado en la mano 30 y tantos años. Y lo digo porque si en algo que diga ahora posteriormente alguien se siente ofendido, pues que no, porque yo no estoy atacando a nadie, porque lo que yo voy a comentar de lo que se hace, yo lo he hecho previamente. Estoy arrepentidísima y todavía le estoy pidiendo perdón a Dios. Y digo perdón porque, bueno... explícate mejor, porque mucha gente se puede escandalizar con esto que estás diciendo. ¿Tú por qué crees...? O sea, la historia... Sí, no estamos hablando ni juzgando quién lo hace, quién no lo hace, no. mucho menos a la Iglesia ni nada. La historia, yo quiero saber la historia. Bueno, pues a continuación del concilio, que en el concilio no se trató para nada, absolutamente para nada, el tema, pero se estaba extendiendo la costumbre en los países de mayoría protestante, Holanda, Bélgica, Alemania, se estaba extendiendo esa costumbre sin autorizarlo nadie, sin permiso, exactamente. Entonces le pidieron al Papa Pablo VI que se pronunciara, o sea, le pidieron que lo autorizara. Y consultó a todo el episcopado mundial, y la mayoría, como casi 2/3 partes de los obispos dijeron que no a la comunión en la mano. ¿Eso en qué año fue? Pues 69, espera a ver si encuentro las fechas, porque... ¿Después del concilio? Sí. Vale. Sí. El concilio acaba en el concilio no se habló nada de comulgar en la mano. No, porque en ningún concilio se trata nada que en otros anteriores ya se ha tratado. Se ha atado, que está por escrito, están los documentos, ya no se vuelve a tratar. Hay no sé si lo voy a encontrar, O sea, que era una costumbre que tenían en algunos lugares ciertas personas, una minoría, por así decirlo, y que se le consultó a Pablo VI que si esto estaba bien y se debía de hacer. Pablo VI hizo una consulta a los obispos y ¿qué pasó? Que dijeron que no. Dijeron que no. Pero ¿todos que no? No, todos no. Como 2/3 partes. Aproximadamente 2/3 partes. Vale. Dijeron que no.
Esto, o sea, lo que hizo Pablo VI fue no dar un permiso, sino un indulto. Es decir, Vale. Es decir, los países en los que ya estaba establecida la costumbre, para no decir que no y que hubiera una desobediencia general, como para un mal menor, lo autoriza. Pero estaba buscando las fechas. Bueno, no importa esto era tanto, julio o sea. del 69. Ujú. El 5 de julio lo autoriza a uno de esos países, el 11 de julio a otro, y el veintitantos de julio se echa para atrás y lo que había dicho que sí dice que no, pero no se hizo caso. Que no le hicieron caso al Papa. No le hicieron caso. Y luego Pero no le hicieron caso las personas estas que estaban haciéndolo desde un principio. Exactamente. Sin permiso. Sí. Vale. Entonces, ese indulto era para esos países en los que ya estaba establecida. Pero ese documento es muy confuso porque después de decir el Papa la conclusión de que se seguía con la costumbre antiquísima de comulgar en la boca, pues el secretario, no sé si hay que decir quién es, entre la firma y... entre la conclusión y la firma metió un párrafo diciendo que, bueno, que las conferencias que lo pidieran, Vale. cuando el número de votos de los obispos fuera no sé cuántos, pues que... Pero no tiene sentido que los países que no se había introducido en la costumbre, pues la metieran. Puedo decir que María Sinma es una austríaca ya muerto, que tenía el don de que se le aparecían las almas del purgatorio, y hay un libro que se llama Sáquennos de aquí. Yo lo he leído, es buenísimo. Os lo aconsejo. Es una serie de entrevistas que le hace un periodista a ella, y una de las cosas que dice que el responsable máximo de la comunión en la mano estará en el purgatorio hasta que se quite la costumbre. Sí que es verdad. Bueno, y yo quería decir una cosa, porque el tema de comulgar en la mano parece una tontería, pero si ustedes hacéis una prueba y ponéis una cartulina negra y ponéis una hostia, por supuesto no consagrada, ¿no? Compráis las obleas estas que venden las hermanitas y luego la cogéis, se quedan restos de partículas ahí, se ve perfectamente. Entonces cuando la tomamos en la mano, ahí se queda la mayoría. Yo me fijo, porque yo estoy todo el día pendiente de lo que hacen los demás cuando van a comulgar, pero hay veces que me fijo, porque suelo comulgar de las primeras y me siento, y ya cuando la gente incluso no ponen ni la mano, ¿no? Sino que hacen así, lo cogen como una especie de pinza, se caen partículas, muchos no tienen la bandeja debajo, sí. Y eso es el Señor que se cae al suelo. Y luego también se lo pueden llevar porque los sacerdotes están pendientes, pero hay algunos que evidentemente, si hay mucha gente comulgando, no pueden estar pendientes de todo y se van. Yo vi una vez una mujer que yo no estoy pendiente de casi nunca, pero ese día mi marido y yo nos dimos cuenta, en mi parroquia cogió una mujer la Eucaristía y se la metió en el bolsillo y se fue y nos volvimos, nos miramos los dos y mi marido se volvió: oiga, usted se toma ahora mismo delante mía al Señor. Y la mujer hizo así, cuando se dio cuenta se sonrojó y luego se lo dijimos al párroco. Ay, por Dios, nos dijo. En fin, es que están dando, lo digo esto porque lo sé, mucho dinero los satanistas por las hostias consagradas. Sí. En las el mercado negro. Hay gente que se introduce. Una amiga nuestra, me dijo que en la catedral ya en el último mes o así ha visto a 5 personas ya que se querían llevar, que un día fue el sacerdote Ignacio Sánchez Da detrás de esa persona a decirle: Señor, por favor, la Eucaristía se la come, porque es que se la llevan porque están pagando miles de euros por las hostias consagradas, porque el demonio sí cree. Los satanistas sí creen que el Señor está ahí. Nosotros muchas veces, bueno, yo sí, pero hay muchas personas que no. De los católicos no se lo terminan de creer, pero los satanistas sí, y hay que tener mucho cuidado. Bueno, no te quiero interrumpir más. No, esto que dices que tú lo observas, yo lo observo más porque en mi parroquia algunos días pongo yo la bandejita con el sacerdote. Y entonces a veces hay partículas en la bandejita cuando acaba la comunión. Y también observo que las personas que comulgan en la mano inmediatamente hacen con la mano así para abajo.
Hay una de vez en cuando, yo diría un 1%, que se mira, que a lo mejor hace así, pero normalmente esas partículas van al suelo. Yo cuando comulgaba en la mano, esto lo tenía muy en cuenta. Yo ponía así como un vaso la mano, la cogía y yo miraba, y había veces que incluso con la lengua hacía Sí, así, sí, porque que es la mejor manera es de que digo, no es que queden. si no se puede, pero ya digo, pues ya me la tomo en la boca directamente, porque Pero las bandejitas las han quitado en muchísimos sitios, los reclinatorios también, y tenemos la cosa difícil. Luego, a ver, la comunión en la mano se hacía antes de la pandemia. A raíz de eso, pues en algunos lugares obligaron a comulgar en la mano. Yo no comulgué nunca en la mano porque llevaba, me lo proporcionó un sacerdote, una especie de purificador pequeñito, un lienzo, y entonces comulgaba así, o sea, yo no la tocaba. Y hace muy pocos días se lo oí el padre Justo Lofeudo en un programa. buenísimo. Me encanta el canal del Padre Justo. Era una entrevista que le hacían. Bueno, el Padre Justo Sí, es sí. misionero de la Eucaristía de la Adoración Perpetua en el mundo entero. Sí. La Adoración Perpetua de Sevilla de la Plaza Nueva la puso él, Sí. la trajo él. Va promocionando por todo el mundo y abriendo capillas de adoración perpetua. Y el otro día, hace muy pocos días, no hace ni una semana, vi un programa, Mundo Católico, con Cecilia Valderrama. Y él explicó una cosa que es un mito que se dice de San Cirilo de Jerusalén, que se le achaca que él decía que la mano así, que... Pues él explicó que San Cirilo dice así, según ese relato, ¿no? Que será o no será verdadero. Dice, entonces quiere decir que todo el mundo la cogía con la izquierda y todo el mundo no es zurdo. Luego eso. Sí que es Y verdad. luego, eso fue Es un una cosa detalle que importante. desmontó. Y luego también dijo que en la época que se hacía se tenía ese lienzo que yo he explicado, que yo lo tuve en la época en la que no nos dejaban comulgar en la boca. Después de este periodo que hemos vivido por el año 20 y tal, todavía hay gente que comulgaba en la boca y sigue comulgando en la mano, y ahora comulga en la mano. Y yo en mi parroquia, de una en una, de vez en cuando hago campaña, pero bueno, tú no comulgabas en la boca, ¿cómo es que ahora? Y me dijo una, es que fue el sacerdote el que nos dijo que comulgáramos en la mano, ahora tendría que ser él el que lo dijera. Bueno, pues como no lo dice, bueno, de todas maneras le ha costado un poquito, pero ha vuelto. Y bueno, es que tenemos que reflexionar, que meditar quién es Dios y quién soy yo. Lo que se coge en la mano es inferior a mí. Dios no puede, yo no puedo. Yo no tengo las manos ungidas como las tiene un sacerdote. El sacerdote tiene las manos consagradas. Son las manos de Jesucristo las de un sacerdote. Pero nosotros no. Bueno, el diácono también las tiene consagradas. Nosotros no. Y los ministros extraordinarios, yo tengo que decir también que no todo el mundo es ministro extraordinario para acoger al Señor en la iglesia y que, bueno, yo pienso que cuando se va a dar la comunión no es como pedir con la bolsa la ofrenda, no es lo mismo, ¿verdad? Es el Señor, pues, o sea que tenemos que las personas que vayan a dar la comunión con el sacerdote como ministros extraordinarios son personas discernidas por el obispo, por el sacerdote, ministros extraordinarios. Extraordinarios en el caso de que haya muchísima gente en la iglesia y que el sacerdote pues se vea que él solo no le va a dar tiempo o que va a tardar mucho, entonces en ese caso sí. Sí, es lo que ¿verdad? dice el Papa Juan Pablo II, que fue el que estableció Exactamente. eso. Pero que dijo que tenía que ser por una justa necesidad Por una justa y necesidad. después de una adecuada preparación. Y otra cosa, porque no has dicho más que ministro, pero se suele decir ministro de la Eucaristía y eso no existe. Es ministro extraordinario de la comunión, no de la Eucaristía. Eso sí es verdad. Eso no existe. Hay argumentos que te dan... Verás, cuando he dicho que a esa ya la convencí o después lo meditó y ya lo comulga en la boca, hay una, la más reciente que me he conquistado, que le dije, ¿por qué no le das
el gusto al Señor de tomarlo en la boca? Y me dice, pues sí, porque a mí me da igual. Digo, a él no. A él no. Y yo pienso, esta tarde lo pensaba, ¿qué sentirá la Virgen cuando tratamos a su hijo de esa manera? ¿Qué dolor tiene que sentir la Virgen? Y que mucha gente es que no es consciente de eso. No es eso, es que no meditamos, no reflexionamos sobre el tema. Yo por eso, en este programa que hemos tocado este tema tan importante, quería pues aclarar este tema un poco de la comunión en la mano, un tema controvertido y más desde los últimos 4 años para acá. Evidentemente todos sabemos por qué, pero que yo pienso que cada vez veo más gente comulgando la boca, gracias a Dios también. Sí. Yo no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa. Y bueno, es un tema que yo creo que más adelante podemos abordar también, porque nosotros mismos estamos ya terminando el programa, nos queda muy poco tiempo. Y si quieres despedirte con algo importante, Consuelo. A ver, que no pensamos en los derechos de Dios cuando, bueno, primero que nos creemos que es un derecho la comunión y no es un derecho, porque es un don. Y si es un don, no es un derecho. Un don es un regalo. Y si es un regalo de Dios, nosotros no tenemos derecho. El derecho lo tiene Él. Y Él tiene derecho a ser tratado como Dios. Sí, yo sé por qué estás diciendo eso, porque últimamente muchas personas que lo mismo no saben que no pueden comulgar, quieren comulgar como si tuvieran un derecho. Es un tema controvertido, polémico en las redes últimamente, ¿verdad? Todos sabemos de qué estoy hablando. Pero bueno, ya en otro momento, si tenemos tiempo, lo abordamos también, ese tema tan importante. Y bueno, solamente emplazaros para el próximo programa, si Dios quiere, estaré con otra persona o más adelante también con Consuelo, si te parece bien, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que no me acordaré qué he dicho y qué me queda por decir. Bueno, ya lo vemos. Quería decir 2 cositas. Una, que Dios tiene el derecho a no ser tocado por manos no consagradas. Pues muy bien. Pues solamente hemos dicho cosas aquí que dice la Iglesia desde siempre, no nos estamos inventando nada, es algo que muchas personas no saben y considero que es importante que lo sepan porque es un acto de misericordia, o sea, corregir a que hierra, enseñar a que no sabe. Sí. Y bueno, es simplemente desde nuestra humildad, no somos mejores que nadie, no, simplemente nosotros también. Hay veces que no sabemos cosas y nos las han corregido y yo encantada he estado siempre de eso. Y nada, solamente daros las gracias por estar ahí un día más en este maravilloso canal y en este podcast tan bonito que tenemos de Vivir en Gracia, que es dedicado a los sacramentos. Hasta pronto, amigos.